primero, el bebé nace, si el bebé naciera en la selva, sale, lo pone aquí la mamá y recta, en el caso de la lactancia materna. Él elige un pecho. Si tú practicas el agarre biológico, el bebé sabe a qué pecho le toca ir, porque el pecho que tiene más leche está más caliente por temperatura y él va al pecho más caliente. Cabeceando, agarra la teta. ¿Cómo es la columna vertebral de un bebé recién nacido? En C. En C. ¿Y cómo es nuestra columna vertebral? En curvas. ¿Cuántas curvas? 4. Antes eran 5, ahora tenemos 4. Curva cervical, dorsal. Antes eran 5 porque unieron sacro y coxis. Dorsal, lumbar, sacro y coxis. Y tienen esa forma de curva por la amortiguación, desde que nos pusimos de pie. ¿Y cómo es la transformación de un bebé humano que tiene la columna en C a tener las curvas de la columna vertebral de la columna? Este movimiento de reptar a la teta, que es el primero, porque aquí, fijaros, mirad, el bebé hace así y está generando curva lumbar y curva cervical. Este es el primero. Vale. Pero entonces, vamos en las cavernas, vamos a seguir pensando en las cavernas. Este bebé nace, hace su recta a su teta y sobre el cuerpo de la mamá, él todo el tiempo está haciendo esta práctica de movimiento cervical que compensa. Lo que hay que pensar en todos los movimientos humanos es cómo llegó hasta ahí. Aquí sale recta y se mueve y sabemos cómo llegó hasta aquí. Entonces, realmente empezamos con el bebé en esta posición. Aquí. El bebé en esta posición comienza es haciendo estos movimientos, porque el desarrollo del humano es del centro del pecho hacia los extremos. Por eso lo último, con 3 años, la pinza fina. Y es de la cabeza a los pies. Por eso lo primero que hacen es levantar la cabeza y lo último caminar. Entonces, lo primero, por supuesto, es como este movimiento en el cuerpo desde el centro. El que hace este movimiento con las piernas es la fuerza del abdomen, es lo primero que desarrollan, la fuerza del abdomen. Y entonces el bebé está aquí y viene con sus manitas, las descubre, las toca, se las come y se cogen, vamos a ir avanzando en el tiempo, se cogen las rodillitas y empiezan a balancearse. ¿Qué hacemos en yoga todo el tiempo? Este cambio de peso, este balanceo. Y en este balanceo comienzan a balancearse y un día y se giran aquí, y se giran. Y siempre vais a ver que se giran con el brazo dentro. Siempre. Nunca hay que quitárselo. Nunca, nunca. Ellos, con la fuerza abdominal, en este es un ejercicio súper importante, aprenden a sacarlo. Y es muy importante porque saben de dónde vinieron y saben cómo volver. Y entonces empiezan a hacer esto. Y saben que tienen que meter este brazo para volver. Igual, y para el otro lado, y para el otro lado. Cuando ya son unos expertos, porque además no paran de practicar, se quedan aquí y empiezan a hacer este movimiento. Y este movimiento incluye toda la columna, y aquí está ejercitando y haciendo las curvas. Por eso es tan importante a partir de los 2 meses, suelo, 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 suelo. Bien, y empiezan aquí. ¿Qué es esto? Cobra Baby. Y empiezan aquí, y empiezan aquí. Cobra Baby, todo esto lo hacemos en yoga. Empieza este gesto, o empieza este gesto, y todo esto es el avión, todo esto, hacen esto un montón de veces. Todo esto es abdomen, porque es realmente lo que tiene que fortalecer, porque para el bebé la cabeza pesa mucho, el 30% de su cuerpo, y entonces tiene que conseguir mucha fuerza en el centro para conseguir equilibrio y movimiento. Y en algún momento recogen las manos y se levantan y empiezan a hacer este gesto hacia adelante y hacia atrás, aquí, nuevamente porque sí, la cabeza les pesa mucho. Y en uno de estos movimientos, llevan el culete de lado y aprendieron a sentar. Pero saben de dónde vinieron y saben que pueden volver a hacer esto. Y empiezan a hacer esto, de lado y al otro lado. Y ellos empiezan a practicar sin parar, sin parar, sin parar. Pero lo importante es que la conexión neuronal del movimiento vino así, ya vino de atrás. Muy bien, ya se sabe sentar. Vuelve a estar gateando y lo primero es que gateen hacia atrás.
porque como las cabezas les pesan mucho, hasta que no tengan fuerza abdominal, si gatean hacia adelante, se van de cabeza. Entonces gatean hacia atrás, aprenden a gatear hacia adelante. Vale, esto es gateo. El gateo es súper importante, no solo para la psicomotricidad, sino para la letralidad, para la letra, para aprender a escribir. Los niños que les cuesta escribir siempre van atrás a ver si han gateado. Para la visión lateral, para el habla, tiene muchísimo. Bueno, por la lateralidad. Pero hay niños que no gatean, hay niños que hacen esto. ¿Cómo se llama esto? Osear. Osear. Hay niños que reptan. También, ¿Sí? Todo eso son movimientos que están generando conexiones en su cerebro. Bien, y entonces el niño un día gateando por ahí encuentra un borde, se coge y se levanta. Pero así, ya siempre los veréis que tienen las piernitas así, porque no tienen fuerza en el abdomen para estirarlas todavía, no, perdón, en las piernas para estirarlas todavía. Pero van practicando. Vale, y ahí un día se sueltan y empiezan a caminar y así, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con este bebé que le dijeron al pediatra, ponlo boca abajo para que haga el ejercicio de la cabeza? Y el bebé de la nada, de estar en el cuerpo de su mamá, de repente, ¡ay! ¿Cómo vine hasta aquí? ¿Cómo salgo de aquí? No sabe. Entonces ya tiene 5 meses, regordote, y ya se mueve y tal. Y entonces viene la abuela, yo digo la abuela porque las abuelas siempre son así como más rápidas. Las mamás le damos más miedo. Venga, siéntalo. Y entonces el bebé regordito sentado. Así. así, sí. Y entonces, claro, como no sabe cómo llegó hasta aquí, y la cabeza se mueve así y así, venga, ponle cojiles. Y el bebé aquí, su columna, ¿cómo está? En forma de T. Claro. Y entonces, ¿sabe salir de aquí? No. No. Y entonces tiene 8 meses, 9 meses, y como antes se creía que los bebés que caminaban antes eran más listos, llega la tía y dice, venga, este niño hay que hacerle caminar. Y entonces, venga, camina. ¿Y cómo llegó ahí? No tienen ni idea. Y estos son los niños que normalmente cuando se caen, no saben cómo caerse, no conocen su peso, no conocen la corrección psicomotriz. Pero es que además, ¿cómo es la columna de este niño? Porque además, claro, como ya camina, tiene 8 meses, venga, hay que ponerle zapatos, plano. Y entonces, ponle Bobe con sus Nike, súper chulas de 80 euros. Y el bebé, ¿cómo son los movimientos que hacemos en el pie, de pie en clase de yoga? ¿Cómo te digo? Observa el meñique para el equilibrio. Observa el peso en el talón. Observa, y además que el pie del bebé todavía no siquiera se ha terminado de formar. Necesita esos movimientos. Bueno, y entonces, ¿cómo es la columna de este bebé que creció, que no le dejaron esa evolución? Entonces tenemos los problemas de escoliosis, de lordosis, de migrañas, de psicomotricidad, de que corro y me caigo, y no sé cómo me caigo, no sé cómo, y me golpeo, y no sé qué poner. Esto es lo que hacemos en la clase de yoga. Cambiamos de peso, balanceamos, vemos cómo nos movemos hacia adelante, hacia atrás, y todo eso hace que recuperemos nuestra conexión psicomotriz y que nos proteja, ya de adultos, en el caso sobre todo de perder el equilibrio, de caídas, y por supuesto a nivel postural, sin duda a nivel postural.